Hola, hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo encuentro con la historia. Primer episodio de este año 2026. Qué feliz me pone saber que estamos y que seguimos divulgando el contenido histórico de calidad y con una comunidad del otro lado que está bancando episodio tras episodio, encuentro tras encuentro, capítulo tras capítulo. Gracias por estar ahí, no solamente una vez más, sino también un año más. Y en esta oportunidad les traigo un tema que vuela la cabeza, porque muchos de ustedes me han pedido que hablara de este tema. ¿Sí? Muchos mensajes en nuestro Instagram, en nuestra web, en los cursos, muchos. ¿Sí? Es un tema, esta cuestión de la ley seca es un tema poco tratado, si se quiere, hasta en las formaciones académicas, ¿no? Muy poco estudiado en ámbitos así escolares, generales, digamos, y que sin embargo va a ser un tema que marca toda una época, y la marca deja una marca a fuego, digamos, ¿no? O sea, la ley seca va a ser una ley que intentó prohibir el alcohol y que en ese intento de prohibición del alcohol termina creando, sin querer, la idea del crimen organizado moderno. O sea, esa concepción moderna del crimen organizado surge con esta ley seca. Pero entiendo que plantearlo así de entrada tan duramente puede resultar medio chocante, digamos, ¿no? Como que de la premisa A pasamos a la premisa B así como si nada, ¿sí? Se prohibió el alcohol y de repente, ¡pumba!, salió el Capone, ¿no? Bueno, en realidad, la historia de esta ley seca es mucho más profunda. Por eso vamos a meternos de lleno en esta historia, vamos a bucear en cada uno de los puntos de la historia de esta ley, no sin antes pedirles que ayuden a formar esta comunidad de Historia en Podcast si usted todavía no es parte, ¿no? Que nos sigan en Instagram para estar atentos a todas nuestras novedades, nuestros viajes, nuestros cursos. El 2026 va a ser un año tremendo. Ya sabemos, nos vamos a la España andaluza ahora en febrero. Tenemos el viaje con Alif para estudiar italiano en La Puglia en abril. Y lo que se viene en septiembre, lo adelanté, tiré una pistita ahí el otro día en nuestras redes sociales. Así que no se queden afuera porque no lo hace. Va a ser algo único. No hay réplica en el mundo de lo que nosotros vamos a estar haciendo este año 2026. Y si no nos siguen, se van a perder de toda esa información que aparte le da continuidad a cada episodio, porque esto no es que solamente termina el episodio y fin de la historia, no siempre estamos volviendo sobre algún tema, con algún viaje, con algún curso, con alguna charla, con una visita guiada, una función de teatro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que síganos tanto aquí en el podcast como también en nuestras redes sociales para seguir profundizando y dándole vida a este espacio de divulgación histórica gratuito, no menor esto. Así que para empezar, los invito a imaginar, como se ha vuelto costumbre ya aquí en Historia en Podcast, vamos a imaginar la siguiente escena. Es de noche, ¿sí? Estamos en alguna ciudad de los Estados Unidos, ¿sí? Principios de la década de 1920. Encontramos ahí una puerta que no tiene absolutamente ningún cartel, no se escucha música, no hay murmullo, solamente hay un hombre parado, serio, ahí con un importante porte, que te mira a los ojos y que está esperando ni más ni menos que una palabra clave, una contraseña que sea la correcta. Si la decís, entrás. Y si no, vas a tener que seguir de largo. Adentro de esa puerta, imaginemos que pasamos, decimos la contraseña correcta, vamos adelante. Adentro de esa casucha, de ese espacio, hay esto, ¿no? Un humo espeso, hay risas, hay una banda de jazz, tocando bajito, obviamente. Y sobre la barra empezamos a ver vasos, tazas de té, frascos, cualquier cosa menos copas, porque lo que se está sirviendo ahí, que puede ser whisky, que puede ser ginebra, que puede ser ron, no existe legalmente. O mejor dicho, quizás debiera decir, no debería existir legalmente. ¿Sí? Y sin embargo, circula así, escondido en un callejón oscuro, con contraseña, en tazas de té, pero está circulando. Y créanme que circula mucho. Esa escena, casi de película, que acabamos de describir para ambientarnos un poquito y meternos en el tema, no transcurre en un país que podemos decir, bueno, che, no, pero estos muchachos son medios autoritarios, es una dictadura media exótica.
está transcurriendo en Estados Unidos, en ese país que se pensó a sí mismo como la cuna de la libertad individual, ese país que nació de una rebelión contra los impuestos, contra las imposiciones, ese país que en su ADN político está la idea esta de que el Estado debe meterse lo menos posible en la vida privada de las personas. Y sin embargo, en 1920, ese mismo país tomó una decisión insólita que fue prohibir el alcohol por ley. Así de fuerte como suena. Y no estoy hablando de que se buscó regularlo, limitarlo, educar sobre su consumo. No, absolutamente nada de eso. Directamente prohibirlo. Completamente prohibido. Prohibido fabricarlo, prohibido venderlo, prohibido transportarlo. Como si, no sé, imaginemos, hay siglos de costumbre, de culturas sociales que nos anteceden y que de repente tienen que desaparecer así nomás porque alguien firmó una ley, ¿no? Un decreto, una ley, lo que fuera. Y acá aparece a mi criterio la gran paradoja que va a atravesar este episodio, ¿no? Porque un país fundado en la libertad decide decirle a su población qué podía y qué no podía beber. Y al hacer esto, sin quererlo, los Estados Unidos abrieron la puerta a algo mucho más peligroso que el mismo alcohol que estaba intentando combatir. Le abre la puerta a un mercado ilegal gigantesco, un mercado ilegal sumamente violento y muy organizado. Porque lo que va a venir después de esta ley seca, que ya vamos a empezar a profundizar, no va a ser exactamente lo que se estaba buscando. No va a ser la sobriedad de la población estadounidense, no va a ser el orden, no va a ser el progreso moral. Fue directamente el contrabando, fue la corrupción, fueron los policías comprados, los jueces que se hacían medio, ay, hoy no veo y miro para otro lado. Y como broches de oro, el nacimiento de este crimen organizado moderno tal, y como lo decíamos hace un ratito. Entonces, la pregunta para arrancar no es lo que todos podríamos llegar a imaginar y preguntar, ¿qué fue la ley seca? ¿No? La pregunta tiene obligadamente que ser un poco más incómoda, un poco más profunda, ¿no? Un poco más actual de lo que parece. La pregunta a mi criterio tiene que ser ¿por qué se prohibió el alcohol? Y una vez prohibido, ¿por qué todo salió tan mal? Y ahí empieza esta historia. Y para empezar, hay que hacerlo, como siempre digo, desde el comienzo. Resulta que antes de que los Estados Unidos prohibieran el alcohol por ley, pasó algo mucho más simple, ¿no? Estados Unidos se había acostumbrado al alcohol como si fuera parte de su propio paisaje, ¿no? No era, che, me tomo una copita el fin de semana, el famoso alcohol social que se le llama, me junto con amigos, me tomo un vinito, un whisky después de la cena de los sábados por la noche, qué sé yo. No, era otra cosa, era una cultura, era una rutina, era el combustible social de los Estados Unidos. En el siglo XIX, de hecho, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, el consumo de alcohol era brutal. Y brutal no como metáfora, necesito que me entiendan esto, ¿no? Era brutal de verdad. En muchas zonas rurales, en las zonas de frontera, el whisky era casi una extensión del pan. Había pan, había whisky, ¿sí? Y si había whisky, había más whisky. El whisky se tomaba absolutamente para todo. Y con eso se usaba, digamos, la bebida como excusa, cualquier excusa, lo que ustedes imaginen, para calentar el cuerpo, para enfriar el cuerpo, para hacer fuerza, para descansar, para pasar el día, para que el tiempo no pase. O sea, todas esas contradicciones hermosas que son en realidad excusas para beber whisky. De hecho, hay relatos de época que nos muestran algo que hoy nos puede parecer directamente delirante, ¿no? El alcohol a la mañana, alcohol en el trabajo, alcohol en el descanso. A ver, hay historiadores que nos dicen, che, bueno, sí, todo bien, pero ojo, porque lo estamos mirando con los lentes de hoy. ¿Sí? Pero pensemos en esa vida de esos años, en esos lugares. Era una vida dura, era una vida con jornadas laborales larguísimas, con una higiene muy precaria, con una medicina sumamente primitiva y con agua, este es un dato muy importante, con un agua no siempre confiable. Esto lo hemos visto en el episodio de Historia de la Cerveza, por ejemplo, qué pasaba con el agua, que era más, en la Edad Media era más seguro tomar cerveza que tomar agua. ¿Sí? Venía menos contaminada. Entonces ahí el alcohol funcionaba como llenador de espacios, ¿no? Ya sea
como anestesia, como recompensa, como excusa, como sociabilidad, como todo. Y ahí aparecen las tabernas. Esto que estamos viendo acá, las tabernas, no solamente como bares, sino como centros de la vida comunitaria. Ahí adentro sucedía la vida directamente. Ahí adentro se cerraban tratos, se discutía de política, se conseguía trabajo, se organizaban campañas, se armaban peleas. Gran parte, diría, de la democracia, encomillemos, de la democracia cotidiana, ¿sí? Esa idea del ciudadano opinando y discutiendo ocurría en estos lugares, ¿no? Donde el alcohol era este idioma común. El problema es que cuando el idioma común es el alcohol, también lo van a ser las consecuencias que ese idioma común o que ese alcohol trae aparejada. Porque, a ver, digo, el alcohol no va a ser solamente placer, va a ser un problema social concreto en los Estados Unidos del siglo XIX, un problema visible, un problema repetido, ya medio metido en lo cotidiano, ¿no? Había violencia doméstica, había abandono producto del alcohol, había pobreza que se agravaba, digo, también por culpa del alcohol, porque, a ver, el sueldo se evaporaba en la barra de los bares. O sea, eso es lo que estaba pasando. Había accidentes laborales en las fábricas, en los ferrocarriles, había conflictos en las calles, riñas, lesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sumémosle algo que en el siglo XIX se observa con claridad, y yo diría que acá hay medio una transversalidad en la historia, ¿no? Que el alcohol golpea especialmente, no digo únicamente, entienda bien por las dudas, digo especialmente a los sectores que vivían al límite, ¿no? No es casual que muchas de las campañas anti-alcohol que ya vamos a ver hayan sido impulsadas por quienes veían a diario el costo humano del consumo de alcohol, ¿no? Familias rotas, chicos con hambre, mujeres sosteniendo la casa. Entonces, cuando décadas más tarde se instale la idea de prohibir, con todo el peso específico de esta palabra, no va a aparecer de un repollo esa idea de prohibir, ¿no? No va a ser solamente un capricho moralista como muchos han querido instalar. Va a apoyarse esa decisión en una sensación muy real, muy humana, muy comprensible, que era el hartazgo. Gran parte de la sociedad estadounidense de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, metamos también, estaba harta del alcohol. Harta del alcohol. La impresión de que el alcohol era una fuerza destructiva que se había metido en la vida cotidiana de los norteamericanos y estaba arruinando desde adentro, era una idea que había prendido muy profundamente en los Estados Unidos. Y ahí, recién ahí, se entiende una frase que dice: la ley seca no nació de la nada, nació del hartazgo. Del hartazgo. Ahora, la pregunta que sigue siendo siempre medio incómoda, porque el tema es medio incómodo de tratar, la pregunta es: ese hartazgo, estoy cansado con el alcohol, estoy harto del alcohol, bien, ¿ese hartazgo se resolvía con prohibición o iba a crear un monstruo, algún peor? Vamos a ver. Ya en el siglo XIX, ¿sí? Sobre todo en Estados Unidos, había nacido este movimiento por la templanza, ¿no? Un movimiento por la templanza que va a crecer al ritmo del crecimiento de un país que es vertiginoso, ¿no? Estados Unidos está cambiando a una velocidad brutal, una época en donde los pueblos se convierten en ciudades, en donde los talleres se vuelven fábricas, en donde los campos se están empezando a vaciar poco a poco, en donde los barrios se están empezando a llenar. En medio de todo ese torbellino, muchas iglesias protestantes, especialmente las corrientes evangélicas, empiezan a mirar el alcohol como una puerta por donde se va a empezar a colar todo aquello a lo cual le tienen miedo, todo aquello a lo cual le temen. El sexo, la violencia, el juego, la pobreza, la pérdida de control. Esa pérdida de control es muy, muy particular de las religiones, ¿no? Bueno, esa mirada religiosa, ¿sí? Para esa mirada religiosa, el alcohol, además de ser un vicio, es una palanca que está moviendo otras piezas, ¿no? Y aparece una idea poderosa, simple, medio que diría una idea casi irresistible, que si cortamos la bebida, cortamos con el pecado, ¿sí? Y no es que estemos planteándolo en el sentido teológico fino, ¿no? Estamos planteándolo en el sentido cotidiano. Si dejo al hombre sin alcohol, el hombre deja la violencia, deja de apostar, deja de gastar y vuelve a su casa.
algo así como una promesa de orden lo que está sucediendo, ¿no? Corto el alcohol y se ordena absolutamente todo. Ahora, yo mencioné al pasar este movimiento por la templanza, ¿no? Se preguntarán ustedes, ¿a qué me refiero? Si a un concepto abstracto o a una organización institucionalizada, ¿sí? Bueno, en realidad es un poco de las dos cosas. En sus orígenes, a comienzos del siglo XIX, la templanza nació como una sensibilidad moral compartida, ¿sí? No va a ser todavía una organización nacional, sino que va a tener ahí una serie de pastores, generalmente pastores protestantes, como lo decía recién, algunos médicos, algunos reformadores sociales, líderes comunitarios que empiezan a hablar del alcohol como un problema que está arruinando, un problema que corroe a la sociedad estadounidense. Aparecen sermones, aparecen panfletos. Si usted está siguiendo el video podcast, puede ver algunos de esos panfletos, ¿no? Aparecen charlas, ¿sí? Es una idea que está circulando, esta del movimiento por la templanza, que se va a ir contagiando, que se va a ir reforzando y que establece que beber menos o directamente no beber, ¿sí? Beber menos o directamente no beber es sinónimo de vivir mejor, ¿sí? Es la promesa de orden que les decía recién. O sea, en estos momentos iniciales, este movimiento por la templanza es algo más vinculado a un ideal, si se quiere, que a una institución. Pero a medida que el problema del alcohol se va volviendo visible, que el discurso moral de la templanza empieza a encontrar eco, esa idea, ¿sí? Ese ideal de la templanza se va a transformar en un movimiento organizado. Y aparece la institucionalización fuerte del movimiento por la templanza. Desde la década de 1830 en adelante van a empezar a surgir asociaciones, asociaciones formales, con nombres propios, con estatutos, con miembros, con objetivos ya bien claros. Ya no un ideal como fue en los primeros momentos, sino ya tenemos objetivos a cumplir claros. Ahí va a aparecer, por ejemplo, la American Temperance Society. Esto es del año 1826, ¿sí? Surge en el año 1826, si bien la imagen que ustedes están viendo, si están siguiendo el video podcast, es una publicación del año 1835, porque nació en el 26 y siguió durante todo el siglo e incluso comienzos del siglo XX, ser una de las primeras grandes organizaciones nacionales que promovía, la abstinencia total, ¿sí? Nada de alcohol, cero alcohol, y va a ser una de las que llega a tener más seguidores. Después vamos a tener también, atento a esto porque aparece un elemento muy importante en esta historia, que fue la Women's Christian Temperance Union. Esto que estamos viendo en pantalla, sobre la cual ya vamos a hablar porque fue clave. No voy a describir nada todavía sobre el movimiento, la unión de mujeres cristianas, ¿sí? Ya nos vamos a meter a este tema. Y por último tenemos la Anti-Saloon League del año 1893, que va a ser probablemente, la más decisiva de todas. No era moralista en el discurso, pero demostraba que había política fina, política pura detrás de todo este movimiento por la templanza, ¿no? Porque va a ser la Anti-Saloon League una organización que empieza a presionar legisladores, que empieza a financiar campañas políticas, que castigaba a aquellos que no apoyaban la prohibición del alcohol. Entonces se empieza a meter poco a poco la política. Recuerden, nosotros tenemos que llegar a la ley seca. Para mí, a ver, esto lo voy a decir mirando firmemente la cámara. Para mí sería mucho más fácil iniciar diciendo la ley seca. Fue una ley que prohibió desde tal año con tal enmienda hasta tal año con otra tal enmienda, y al medio Al Capone, la mafia, Chicago y no sé qué. No es mi estilo arrancar de la nada. Me interesa que se entienda el contexto, de dónde viene, por qué una ley que está prohibiendo el alcohol, que es única en el mundo para esos momentos, ¿no? Bueno, por eso tenemos que hacer todo este repaso previo para que usted, querido oyente, amigo, seguidor, entienda de dónde viene toda la particularidad, la historia y la trazabilidad de una ley que en definitiva va a terminar cambiando la historia de los Estados Unidos. Ahí, con estos tres movimientos, ¿sí? Cuando se institucionaliza el movimiento por la templanza, ¿sí? Esto ya deja de ser un ideal, deja de ser cultural, deja de ser estrictamente religioso y se vuelve una maquinaria de poder.
Ya no se trata de convencer conciencias que andan por ahí vagando y qué sé yo. Hay que cambiar leyes. Se vuelve un programa legislativo. Pero para que eso suceda hace falta un actor, mejor dicho, clave, que son las mujeres organizadas. Porque en la vida real, quienes muchas veces pagaban el precio del alcohol en el hogar eran las mujeres. Las mujeres sostenían la economía familiar cuando el sueldo se evaporaba en bebidas alcohólicas, criaban los hijos en ambientes sumamente violentos, inestables, lidiaban con esa violencia, con la vergüenza social, ¿no? Hablo en pasado, pero tranquilamente algunas de estas cosas podrían traspolarse al presente. Por eso digo que es un tema en el cual estoy caminando en la cornisa casi siempre, ¿no? Pero es un tema que hace falta estudiar y saber porque, como decía al comienzo, en los ámbitos académicos por ahí está medio dejado de lado. En fin, de ese dolor de esas mujeres con el pesar encima, nace una fuerza política que va a ser la Women's Christian Temperance Union, que les nombré hace un ratito. Y sobre la que les dije que íbamos a volver. Bueno, esta unión va a llegar a ser una organización enorme y muy influyente que logra convertir la templanza en una causa moral y también en una causa social. No piden solamente estas mujeres, ¿sí?, que no se tome más, basta de alcohol. Piden que se proteja a la familia, que se defienda a esos niños, que se defienda la infancia, que se purifique la vida pública, ¿no? En el discurso de estas mujeres, el bar es algo así como una fábrica de miseria, ¿no? El borracho no es un chiste mal contado, es una tragedia, está pasando, hay una tragedia que se repite cada vez más y que ellas en carne propia lo están sufriendo. Entonces, el alcohol se vuelve un enemigo de 3 palabras que en Estados Unidos son casi sagradas, ¿no? La familia, el trabajo y el progreso. Familia porque se asocia a la violencia, al abandono, a ese hogar roto. Al trabajo porque se asocia a todos los accidentes que se pueden producir producto de beber alcohol en descansos laborales, ¿sí? Al ausentismo, a la baja productividad, a la indisciplina y al progreso. Dijimos familia, trabajo y progreso. Al progreso porque en un país que está pretendiendo ser en plena segunda fase de revolución industrial, quiere ser una potencia industrial, se convence de que necesita obreros sobrios, obreros puntuales, obreros eficientes. Y fíjense ustedes lo que sucede, ¿no? Porque de pronto la sobriedad deja de ser una virtud, ¿cómo decir? Una virtud privada y se presenta en algo así como una especie de deber patriótico, ¿sí? Yo estoy cuidando la patria, estoy cuidando mi país por ser sobrio. Un país sobrio es, en definitiva, un país fuerte, es un país moderno. Un país sobrio es un país decente. Pero aparece acá un conflicto cultural que yo quiero marcar puntualmente, y me parece que va a ser decisivo, de, a ver, ¿quiénes eran los que no encajaban en esa idea de decencia que tenían los Estados Unidos a finales del siglo XIX? Esta también es una pregunta incómoda, ¿no? ¿Quiénes están quedando afuera de ese modelo? Y generalmente, en la mayoría de los casos, quienes quedan afuera son los inmigrantes. No importaba el origen. Acá caían absolutamente todos. Caían los irlandeses, caían los italianos, caían los alemanes, caían los polacos, caían millones de personas que habían inmigrado a los Estados Unidos. Pensemos, por ejemplo, en los grupos que acabo de nombrar, ¿sí? Dije irlandeses, italianos, alemanes, polacos, qué sé yo. Bueno, hablemos de los alemanes. Los alemanes, si hablamos de alemanes, referido al alcohol estoy diciendo, ¿no? En su cultura, pensemos en la cerveza alemana, por ejemplo. Era toda una marca identitaria de esa población alemana que había buscado refugio y hogar en los Estados Unidos. Ahí el alcohol no era un problema, el alcohol era una marca identitaria. Pensemos en los italianos, en el vino italiano, ¿no? Aparece en el centro de la escena toda una marca de origen. Pensemos en los irlandeses, ¿sí? En el pub irlandés. Es todo un lugar de comunidad, toda una pertenencia. Y no nos olvidemos tampoco del famoso saloon, ¿sí? El saloon estadounidense, que va a ser el espacio de encuentro de inmigrantes, donde se habla en el idioma de tu pueblo, del cual venís, donde encontrás trabajo, donde
se arma toda una red, ¿sí? Donde hoy en día diríamos algo así como el coworking, ¿no? Vamos ahí, nos sentamos y de repente cambiamos, intercambiamos, ¿no? Encontramos laburo. Te sentís un poquito menos solo en una ciudad que te miraba medio como sapo de otro pozo, ¿no? Muy típico en el mundo del lejano oeste la figura del saloon, ¿sí? Y si a usted le interesa la historia del lejano oeste, del Far West, de los cowboys y toda la cuestión, les recomiendo que escuche nuestro episodio 122, que es un hermoso episodio sobre la historia del Far West. Bueno, acá lo que estamos teniendo es un choque frontal, porque para ese reformista que está buscando la sobriedad, el saloon es un agujero negro de la moral, ¿no? Y para el inmigrante y para gran parte de la población norteamericana también, de ahí de la frontera, el saloon es un hogar social, ¿sí? Así como para el inmigrante o para esta población de frontera la bebida podía ser tradición, podía ser ritual, para el reformista que busca la sobriedad, el alcohol está destruyendo, y ahí aparece la tensión. Una tensión que va a empujar fuerte hacia la prohibición, ¿no? La idea de que este país está contaminado, de que el nativismo debería primar, de que hay que americanizar a esta gente con estas culturas alcohólicas tan profundas y tan marcadas. Hay que disciplinar esas costumbres. Y así, sin que nadie empezara a decir tan crudamente lo que iba a venir, la templanza empieza a funcionar también como una herramienta de control social. A ver, no siempre, no en todos, pero sí como clima de época, esta idea de que la sobriedad es equivalente a la virtud estadounidense, ¿sí? De que el alcohol es igual a una costumbre sospechosa de otros, ¿sí? Ahí la ley seca empieza a tomar forma como algo más que una política pública, ¿no? Hay un proyecto, como les decía recién, un proyecto de nación que está circulando ahí. Cuento todo este mundo previo porque a mi criterio es muy importante. Ustedes, si buscan información sobre este tema, pueden encontrar escritos, autores que afirman que los estadounidenses prohibieron el alcohol por moral, ¿sí? Lo dije al comienzo esto. Nos han querido hacer creer que simplemente fue una cuestión moralista. A ver, obviamente la moral jugó su papel innegablemente importante, pero también es cierto que esa moral estaba mezclada con la religión, con la familia, con la fábrica, con el voto, con la inmigración. ¿Por qué no también con el miedo cultural a ese extranjero, ¿no? Que era ese inmigrante que era un problema, ¿no? O sea, la lucha contra el alcohol se vuelve casi una cruzada. Y las cruzadas, ya sabemos, no se conforman con convencer. En las cruzadas, sobre todo en las cruzadas de este tipo, lo que importa es ganar. Hay un evento que profundiza todo esto, ni bien iniciado el siglo XX, porque la situación del alcohol se venía agravando, y el estallido de la Primera Guerra Mundial le da un punto de no retorno a la lucha contra el alcohol en cuanto a las posturas que venimos planteando. Lo que pasa es que durante la Primera Guerra Mundial el discurso contra el alcohol va a encontrar un argumento nuevo, ¿no? Un argumento sumamente poderoso. La guerra en sí, el conflicto que está matando a Europa, se va a volver una excusa moral y una excusa económica, porque a partir de ahí beber, ¿sí? Ya no era solamente un vicio personal, era un acto antipatriótico. Se refuerza lo que venimos diciendo hasta el momento, ¿no? De que la sobriedad es igual al patriotismo. Bueno, beber es un acto antipatriótico. Pensemos en la materia prima de esto y vamos a entender por qué digo lo que estoy diciendo. Pensemos en el grano, en el trigo, en la cebada, en lo que fuera. Todos esos granos, toda esa materia prima, antes que destinarse a fabricar cerveza o whisky, por ejemplo, tenía que destinarse a alimentar soldados y aliados. En ese contexto, muchas cervecerías, muchas destilerías van a empezar a ser vistas como un desperdicio de recursos nacionales en un momento de emergencia total. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, pero va a haber algo todavía más fuerte que va a ser el componente xenófobo. Gran parte de la industria cervecera estadounidense estaba en manos de inmigrantes alemanes. Y cuando Estados Unidos entra en guerra contra Alemania en 1917, el alcohol y especialmente la cerveza pasa a asociarse con el enemigo.
hablar alemán, tener apellido alemán, producir cerveza, todo eso se va a volver sospechoso porque es actividad de un enemigo. Ahí la templanza deja de ser una cruzada cuasi religiosa de manera definitiva y se transforma también de manera definitiva en una causa nacionalista. En definitiva, digo, la guerra le va a dar el empujón necesario a la ley que más temprano que tarde iba a llegar a los Estados Unidos para prohibir el alcohol. Por eso, para 1919, el movimiento de la templanza ya no era ese corito de pastores indignados ahí que era al comienzo. Era una fuerza política que había aprendido a ganar elecciones, que presionaba a legisladores, que convertía la moral en fuerza de ley. Y entonces llega el momento bisagra, la famosa enmienda 18ª o enmienda 18 de la Constitución de los Estados Unidos. Y ojo, no estamos hablando de una ley cualquiera, de un decreto más. Estamos hablando de una enmienda constitucional. O sea, el país entero diciendo esto es tan importante que lo vamos a escribir en nuestra ley máxima, en nuestra ley fundamental. La enmienda 18 se convierte en ley en un momento muy preciso de la historia estadounidense. El 16 de enero de 1919, tras años de presión política, de presión moral, ¿sí?, los estados ratifican esta ley. El resultado final el resultado final de décadas de militancia, de trabajo, de sermones, de campañas, de lobby, de votos cuidadosamente construidos uno tras otro, porque va a haber lobby detrás de todo esto, para que ustedes tengan el panorama completo. Les cuento que el presidente en función en esos momentos, cuando se completa el proceso, es Woodrow Wilson, ¿no? El mismo hombre que había llevado a Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial con un discurso moralista sobre hacer al mundo seguro para la democracia. Bueno, la ley seca encajaba perfectamente en ese clima de orden, de sacrificio, de disciplina, de una vida pública pulcra, ¿no?, limpia, pulita, como dicen los italianos. De hecho, Wilson en realidad no era un fanático en sí, personalmente, de la prohibición. Y les voy a contar un datito interesante acá, porque el propio Wilson llega a vetar una ley, que fue la ley Volstead, la ley que reglamentaba la aplicación de la enmienda, sobre la cual ya vamos a hablar, porque la consideraba excesiva, ¿no? Y ahí entra en juego, el Congreso, y el Congreso anula el veto a aquella ley que reglamentaba la aplicación de la enmienda 18ª. Y en esto hay una señal clave, ¿no? La prohibición del alcohol ya no dependía del gusto del presidente, ¿no? Era un fenómeno político realmente grande, ¿sí? De hecho, no va a estar asociada a una gran figura. Bueno, sí, en la época de Wilson, él era el presidente, la ley seca. Sí, pero no, en realidad no está asociada a un nombre propio la ley seca. ¿Sí? Nace de esta alianza poderosa entre iglesias protestantes, entre organizaciones de mujeres, entre sectores rurales, políticos que habían aprendido que la templanza como movimiento daba votos. Ahora, ¿qué decía exactamente esa enmienda? ¿No? Ahí adentro había 3 verbos súper simples y a la vez demoledores. Quedaban prohibidas la fabricación, la venta y el transporte de bebidas alcohólicas dentro de los Estados Unidos. No sé si ustedes habrán notado algo. Fabricación, venta y transporte. Hay algo que no se prohíbe en la ley seca. No se habla del consumo. Ese detalle no es menor. El Estado estaba decidiendo atacar la estructura productiva del alcohol, no el acto íntimo de beber. En el papel, o sea, en la ley, esto sonaba razonable, podemos decir. Se cerraban las fábricas, los saloons, las destilerías, y con eso se solucionaba el problema. Se solucionaba solo el problema. Si no hay producción de alcohol, no hay consumo de alcohol. O sea, no se está prohibiendo el consumo. ¿Qué va a pasar? Había que intentar desarticular un hábito social profundamente arraigado, como lo venimos describiendo, sin caer en la criminalización de millones de ciudadanos que consumían alcohol. Porque si yo prohíbo el consumo de alcohol a aquel que consume, ¿sí?, de pronto es un criminal que está violando la ley. Esto es interesantísimo de tener en cuenta y de comprender. Pero como dije hace un ratito, esa enmienda 18ª era apenas el marco legal
¿sí? Casi una declaración de principios sobre lo que tenía que pasar con la prohibición. Para funcionar, esa enmienda necesitaba una letra chica, necesitaba una reglamentación concreta para hacerla operativa, para volverla operativa. Ahí es donde entra en escena la ley de prohibición nacional, que es la famosa ley seca, ni más ni menos. Tenemos la enmienda y después la ley que hace operativa esa enmienda. Ley de prohibición nacional, más conocida como la ley Volstead. Esta ley Volstead se llamó así porque fue presentada por Andrew Volstead y fue aprobada a finales de 1919 y fue puesta en vigor en enero de 1920, cuando la prohibición empieza oficialmente. La ley Volstead, definía qué se consideraba bebida alcohólica, establecía los niveles de graduación, fijaba las sanciones, habilitaba decomisos de alcohol, creaba todo ese andamiaje legal para perseguir a los infractores. Recordemos, infractores en la fabricación, en la venta y en el transporte. No en el consumo. No en el consumo. No se olviden ese dato, ¿sí? O sea, esta ley, en realidad, la cuestión sería así. La enmienda decía qué estaba prohibido: fabricación, venta y traslado. Y la ley Volstead decía cómo instrumentar, cómo se iba a perseguir a aquellos que no cumplieran con la enmienda, ¿sí? Esa ley Volstead, es la que veta Wilson, y el Congreso dice: no, acá no importa lo que dice el presidente, esta ley está bien, ¿sí? Va a introducir esta ley algo que parecía práctico y a la larga, y no tan larga, vamos a decir, terminó siendo uno de los elementos explosivos, que eran las excepciones. Y acá pónganse cómodo, porque la cuestión de las excepciones es, a mi criterio, brillante, porque van a entrar categorías como, por ejemplo, el alcohol medicinal. Van a entrar categorías como el alcohol religioso, el cual sí estaba permitido la venta, el transporte y la producción, como decíamos recién. Va a aparecer el alcohol religioso, el alcohol industrial. Y si uno lo piensa un poquito, solamente un poquito, sobre el papel eran concesiones razonables, pero en la realidad, hecha la ley, hecha la trampa, ¿sí? Estas excepciones se van a convertir en un colador. Empiezan a llover recetas. Lo que ustedes están viendo, si es que están viendo el video podcast, es una prescripción médica para el consumo de alcohol. Las prescripciones médicas llueven en los Estados Unidos a partir de 1920. Los permisos se van a estirar, ¿sí? No te voy a recetar por un mes, te receto por un año. Los usos religiosos del alcohol se amplían. Imagínense el lío que fueron esas excepciones, ¿no? Se calcula que 6 millones de recetas se expidieron con prescripción de alcohol en este periodo, ¿no? Incluso la iglesia va a favorecer la ilegalidad del vino. El vino sacramental, como alcohol religioso, era una excepción, estaba permitido. Y sobre todo en la zona de California, donde la producción vitivinícola estaba floreciendo, las iglesias van a empezar a dar misa más seguido, por ejemplo. De 7 millones de litros en 1922 a más de 11 millones de litros en 1924 pasaron a pedir las iglesias en este momento, ¿no? Gran demanda de vino sacramental. Los muchachos estaban con sed, los curitas párrocos ahí, ¿no? No sé qué pensarán ustedes, déjenme los comentarios a esto en la cajita de episodios. Siempre está bueno leerlos y tener ahí una ida y vuelta interesante. Salvo, digo yo, no sé, qué sé yo, aventurémonos a pensar que quizás ese alcohol sacramental se usaba para otra cosa, ¿no? Para fines menos sacramentales, podemos decir. Cuestión, ¿qué va a pasar con todo esto? Pasa lo que se intuía que podía llegar a pasar. El alcohol no desaparece, sino que cambia de circuito. Pasa del bar visible, ¿sí?, al sótano discreto, del salón al bar clandestino, al famoso speakeasy, del cual ya vamos a hablar y vamos a explicar ese lugar en donde se entraba con esa contraseña susurrada que contábamos al comienzo del episodio y que imaginábamos todo ese mundo, ¿no? Ahora, acá podemos preguntarnos, ¿por qué se llega a todo esto, no? Porque
la enmienda 18ª no intentaba solamente reducir el alcoholismo, intentaba modelar la moral de una nación. Venimos vinculándolo a la idea de patriotismo, ¿no? Era una idea de fondo casi pedagógica. Si el Estado eliminaba el alcohol, se reducía la violencia, iba a mejorar la productividad, se iba a fortalecer la familia, el país iba a ser más virtuoso. Era una lógica profundamente progresista para la época, ¿sí? El Estado como educador moral. El problema es que el deseo que tenían los Estados Unidos y el movimiento por la templanza y los pastores y los políticos, qué sé yo, que no siempre funciona como una ley. No se deroga por decreto. No se deroga por decreto una cultura que venía arraigada desde hacía siglos en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí aparece la gran paradoja. Al convertir una práctica en delito, la enmienda 18ª no elimina al alcohol en sí, sino que elimina la legalidad del alcohol. Ahí hay un juego de palabras que es hermoso. No elimina el alcohol, sino la legalidad del alcohol. El alcohol va a seguir existiendo y de formas mucho más violentas todavía. Porque cuando algo muy deseado se vuelve ilegal, ¿sí?, va a ocurrir lo inevitable. Aparece el mercado negro. Ahí van a aparecer el contrabando, va a aparecer la corrupción, van a aparecer los sobornos, las redes clandestinas. O sea, esa prohibición que buscaba la enmienda, lejos de lograr su cometido de secar el alcohol disponible en los Estados Unidos, lo que va a hacer en realidad fue concentrarlo en manos de aquellos que estaban dispuestos a violar esa misma ley, esa misma enmienda. ¿Sí? Y créanme que no eran moralistas estos tipos que quedan con el alcohol en sus manos, ¿no? No eran pastores, no eran reformadores sociales, eran tipos armados, organizados, pragmáticos, podríamos decir. Además, para ser sinceros, la aplicación era casi prácticamente imposible, ¿no? Estados Unidos tenía y tiene miles y miles de kilómetros de costas, de fronteras porosas, tienen problemas que ellos catalogan, digamos, problemas inmigratorios hasta el día de hoy, ¿no? Ciudades enormes, toda una fuerza policial muy mal paga frente a lo que era en esos momentos un negocio multimillonario del alcohol ilegal, del alcohol de contrabando. O sea, la ley existía, claramente existía, pero el cumplimiento de esa ley era tremendamente irregular, era selectivo, era corrupto. Y cuando una ley se incumple de manera masiva, como va a pasar con la ley seca, pasa algo todavía más grave que el delito, que es la erosión por el respeto de las instituciones, de la ley misma. Vivir en falta se vuelve algo normal. Se naturaliza la trampa, ese soborno del día a día se vuelve parte del paisaje de los Estados Unidos. Si antes el alcohol era la parte del paisaje que describimos al comienzo, ahora por querer eliminar ese alcohol, el soborno ocupaba un nuevo lugar y los dos, tanto soborno como alcohol, van a coexistir. En ese sentido, la enmienda 18ª va a ser uno de los experimentos de control social más ambiciosos del siglo XX, pero al mismo tiempo va a ser uno de los más ingenuos, porque partía de una premisa que era peligrosa. Partía pensando que el comportamiento humano podía reformarse desde arriba, o sea, desde el poder, sin resistencia, sin desvíos, sin consecuencias inesperadas. O sea, eso es una premisa peligrosa, ingenua, ingenuamente peligrosa. Ahí está, esa es la palabra. Y acá es donde la ley seca deja de ser una idea moral, digo, y pasa a ser un problema de Estado. Porque una cosa es escribir una norma, una ley en Washington, y otra muy diferente es lograr que esa norma, que esa ley se cumpla en un callejón de Chicago, en un puerto de Nueva York, en una granja del Medio Oeste, en cada barcito de barrio donde la gente llevaba décadas y décadas bebiendo como si fuese parte de su rutina diaria, que en realidad lo era. O sea, el primer choque con la realidad se da casi inmediatamente cuando se observa que la demanda del alcohol no desaparece. La gente no dijo, bueno, mirá, prohibieron el alcohol, ya está, no tomemos más. Al revés. O sea, absolutamente lo contrario. El alcohol, de golpe, se convierte en algo excitante, en algo que tenía sabor a prohibido, sabor a transgresión. ¿Sí? Como pasa siempre, ¿no? Cuando una costumbre popular se vuelve ilegal, no se extingue, se esconde. Se esconde. Y en ese escondite nace un nuevo mundo que es el mundo del speakeasy. El speakeasy era un bar clandestino, era el bar clandestino por excelencia,
Estas puertitas ahí, con ventanas tapadas, con un tipo mirando quién entra, quién sale, una contraseña que iba cambiando momento a momento. Adentro había música, había risas, esos vasos servidos, esas tazas de té que ocultaban el whisky, el ron, el licor, la cerveza, lo que fuera. Sí, podía ser el sótano de una sastrería, la trastienda de una farmacia, el segundo piso de un restaurante, la sala de atrás de una barbería. O sea, esa clandestinidad daba cierto glamour. Y el glamour en los Estados Unidos es un combustible bastante especial. De hecho, la ley seca va a producir una paradoja que es increíble, ¿no? Porque lejos de reducirse la vida nocturna, lo que se hace con esto es reinventarla. Los saloons rurales de antes, masculinos, ruidosos, muchas veces violentos también, empiezan a ser reemplazados por espacios mucho más modernos, mucho más urbanos, donde también entran mujeres, como se ve ahí en esa foto, mujeres de clase media, de clase alta, no porque el alcohol sea más sano, digamos, ¿no? Sino porque ahora la experiencia tiene algo de juego, de desafío, ahí de decir, che, yo también me animo a transgredir esta ley. Para muchos, ir a un speakeasy era casi una forma de decir, a mí no me van a decir absolutamente nadie, ni Woodrow Wilson, ni Volstead, ni ningún senador, diputado, nadie me va a decir cómo vivir. Y mientras los bares clandestinos van floreciendo, aparece el segundo fenómeno en toda esta historia, que es el alcohol casero. ¿Sí? Acá entra en escena la figura del estadounidense que dice, che, el vecino normal, imaginémoslo así, ¿no? Che, yo me voy a poner a producir alcohol. ¿Sí? Voy a poder ser un productor artesanal de alcohol, porque en esto hay un negocio. Sí, un productor artesanal de alcohol que fabricaba de todo, desde cerveza casera hasta los destilados más fuertes que ustedes se imaginen, ¿no? Había recetas que empezaron a circular como si fueran, no sé, secretos de familia. Se escondían botellas en paredes falsas, en sótanos, en graneros, en valijas. Se usaban eufemismos para referirse al alcohol que eran ridículos, ¿no? El tónico, la medicina, el extracto. Y el Estado, mientras tanto, tenía que pelear contra una verdad que era demoledora, ¿no? No estaba enfrentando a unos pocos criminales, estaba enfrentando la vida cotidiana de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que la ley seca terminó convirtiendo a millones de ciudadanos estadounidenses comunes en delincuentes cotidianos, en criminales. Este concepto de criminalización, ¿no? De evadir y de violar la ley, no porque salieran a matar específicamente, si bien también va a suceder y ya lo vamos a ver. O sea, no estamos hablando de delincuentes de películas, delincuentes de rutina, ¿sí? Estamos hablando del tipo que iba a trabajar, que pagaba impuestos, que llevaba a los chicos a la escuela y de noche, pumba, una botellita escondida. Eso fue lo que hizo que se normalizara la ilegalidad. Y cuando la ilegalidad se vuelve normal, la ley pierde todo tipo de autoridad moral, ¿no? Ahí ya medio que se pierde, ¿sí? No porque la gente haya sido mala, sino porque la ley se vuelve absolutamente desconectada de la vida real, de lo que pasa en el día a día. Ahora, el tercer factor que aparece con todo esto es el que termina de romper. Ya hablamos del speakeasy, hablamos de la producción hogareña, artesanal de alcohol. El tercer factor que aparece es el que rompe absolutamente todo, que va a ser el contrabando. El gran negocio detrás de toda la ley seca. Porque producir alcohol clandestino, a ver, qué sé yo, vaya y pase, se puede entender de casa, pero de ahí a abastecer ciudades completas, eso ya requiere cierta escalabilidad, requiere cierta escala. Y la escala en estos temas va a llegar por las fronteras, va a llegar por el agua. Canadá se va a volver un proveedor, por ejemplo, miles de kilómetros de límite de frontera tremendamente imposible de controlar. El Caribe, Cuba se va a volver el kiosco de los Estados Unidos. Los yanquis van a ir, de hecho hay muchos barcitos en Cuba, en la zona de La Habana Vieja, que se llaman speakeasy, ¿sí? Porque estamos hablando ahí, el ron cubano va a ser uno de los que entra a hacer porosa esa frontera, ¿no? Aparece la famosa imagen del rum running, ¿sí? El rum running era el contrabando
de ron, ¿sí? Aparecen las lanchas rápidas, aparecen los cargamentos nocturnos, los guardacostas jugando al gato y al ratón, ¿no? En los puertos, si usted está viendo el video podcast, ¿sí? Va a ver, estoy mostrando un video de época en donde el alcohol empieza a entrar a través de los puertos, ¿sí? Entra por lugares donde no debería haber entrado, ¿sí? Ese tráfico atlántico o ese tráfico caribeño es el que va a estar funcionando cuando el alcohol se prohíbe. El rum running, ¿sí? Que va a ser el elemento quizás más emblemático de toda esta historia, surge acá. Y acá es clave entender algo. El alcohol ilegal era en sí mismo una mercancía perfecta, ¿no? Imaginemos, es compacto, es caro, se vende rápido, genera adicción, tiene clientes garantizados, o sea, sos cazador en el zoológico con esto. O sea, con semejante premio, el mercado negro no iba a ser manejado por improvisados. Lo van a empezar a manejar organizaciones que entendieron muy rápidamente la lógica que había detrás de todo esto, ¿no? Había que controlar la ruta, había que controlar el bar, había que controlar la policía, había que controlar la política si era necesario controlarlo. Porque la aplicación de la ley seca tenía un talón de Aquiles monumental, que era hacerla cumplir. Hacerla cumplir costaba tremendamente mucho y aparte pagaba poco. Acá la coima se va a volver moneda corriente, ¿no? Policías comprados, los jueces que miran para otro lado, inspectores que pierden la evidencia que habían recolectado, políticos que hacen campaña con discursos sobrios y cenan en privado con tipos que manejan la distribución clandestina del alcohol, ¿sí? Y el tema, y lo peor de todo esto, es que el ciudadano común lo está viendo. Ve que hay bares abiertos, ve que se está bebiendo alcohol, ve que algunos caen y otros no. Ven que el castigo depende de quién sos o a quién conoces, ¿no? Bueno, ese tipo de arbitrariedad destruye, ¿sí? Destruye la escasa confianza social que había en esos momentos. Y entonces aparece el desastre completo, ¿no? El Estado queda atrapado en una contradicción imposible. Por un lado tiene que sostener esa ley para no admitir un fracaso legislativo, pero por otro necesita recursos, necesita gente, necesita apoyo popular, necesita legitimidad para hacer cumplir esa ley y no tiene ninguna de las cuatro cosas. No tiene recursos, no tiene agente, no tiene apoyo popular y no tiene legitimidad. Entonces la ley seca termina siendo una especie de guerra interna mal planteada, ¿sí? Se gasta muchísima energía, se gastan recursos, los resultados son pobres. Y la consecuencia no deseada de esto es brutal, porque empieza a subir la violencia. Empieza a subir la violencia. Ahora, podemos preguntarnos por qué sube esa violencia, ¿no? Si lo que se buscaba con la prohibición era justamente lo contrario. Bueno, porque en realidad, cuando el alcohol era legal, los conflictos se resolvían en los tribunales, con contratos, con licencias, con abogados, con jueces. Bueno, cuando el alcohol fue ilegal, los conflictos se van a resolver de otra forma. Se van a resolver con amenazas, con golpes, con balas. No hay un juez al que ir a reclamar si te robaron un cargamento ilegal de alcohol. Va a reclamarlo vos, con tu gente. El mercado negro no tiene árbitros neutrales ni pacíficos. Tiene fuerza, tiene violencia justamente, ¿no? Así que en pocos años la ley seca logra algo que nadie había prometido en campaña: crear un país donde no desaparece el consumo de alcohol, pero sí desaparece la transparencia del aparato estatal. El alcohol sigue estando ahí, solamente que ahora viene acompañado de clandestinidad, de corrupción, de violencia. Y acá es donde aparece el giro más inquietante de toda esta historia, ¿no? Cuando el Estado queda demasiado débil, demasiado herido para hacer cumplir su propia norma, el vacío, ¿sí?, no va a quedar tan vacío, lo va a ocupar alguien. Y ese alguien casi siempre no viene con la toga ni con la plaquita para decir yo vengo en nombre de la ley. No, viene con una pistola, viene con la clandestinidad, viene con una palabra que en los años 20 empezó a sonar como un susurro ahí en los callejones, que era organización. Porque el delito va a dejar de ser algo improvisado en los Estados Unidos a partir de la ley seca. Se convierte en una industria el delito. Y en esa industria, la ciudad de Chicago va a ser el emblema
perfecto de todo esto que venimos describiendo. En una ciudad atravesada por inmigración, por fábricas, por sindicatos, por barrios heavy, duros, en serio, por corrupción municipal, por una geografía aparte ideal para mover la mercancía prohibida, ¿no? Teníamos trenes, teníamos rutas, teníamos depósitos, tenemos el lago Michigan. Si Nueva York era la capital cultural, ¿sí?, en esos momentos, Chicago, en los años de la prohibición, va a ser el laboratorio de esa violencia moderna, de ese crimen organizado que venimos describiendo desde el comienzo. Pensemos en la lógica fría de todo este asunto, ¿no? Antes de la ley seca, un bar compraba legalmente, pagaba impuestos, tenías proveedores visibles, había una disputa, en el caso de que hubiera una disputa se resolvía con abogados, iba a la justicia, pero con la enmienda 18, con la enmienda 18ª, con la ley Volstead, el alcohol se va a volver un mercado negro gigantesco. Y el mercado negro tiene 3 reglas básicas. Primera, que el control de la oferta vale oro. Hay que controlar la oferta. Segundo, hay que eliminar la competencia. Y esa eliminación de la competencia siempre se hace por la fuerza. Y tercera, la policía y la política son parte del costo operativo. Eso es economía criminal. No hay nada de romanticismo gángster en todo esto, ¿no? Estamos hablando de economía criminal, de organización del crimen. Y así empiezan a nacer las redes. No banditas, no pandillas de una esquina, redes completas con logística, contrabando desde Canadá, desde el Caribe, el alcohol industrial desviado de las fábricas, destilerías clandestinas, camiones con rutas fijas, depósitos, todo un sistema de distribución que termina en el punto clave que les decía recién, que es el speakeasy, ¿sí? El barcito clandestino. En Chicago, ese control va a empezar a concentrarse, ¿sí? Primero con Johnny Torrio, un tipo que entendía que el negocio no era solamente vender alcohol, sino que la cosa iba por otro lado. El objetivo era saber administrar todo un territorio para vender el alcohol. Se va a retirar Torrio en algún momento, ¿sí? No me voy a meter en esa parte de la historia porque ya se vuelve más densa, más pesada, pero va a aparecer un heredero, va a ser un hombre que parece salido de una caricatura, ¿sí? Y que al mismo tiempo es terriblemente real. Estoy hablando de Alphonse Capone, más conocido como Al Capone. Al Capone merece un episodio completo él solo porque tiene una vida fascinante. ¿Sí? Él mismo es fascinante por una razón incómoda, ¿sí? Porque Al Capone no era un loco suelto, era un gerente del delito en esa Chicago de los años 20, era un empresario del mercado negro, ¿sí? Dirigía el famoso Chicago Outfit, es decir, un sindicato del crimen organizado ítalo-estadounidense en esos momentos. El tipo coordinaba la producción, el contrabando, la protección, el cobro, tenía diplomacia con políticos, con policía, o sea, muchas películas lo van a maquillar como carisma, pero el tipo, era un tipo sumamente inteligente, era sumamente violento, sumamente audaz. Y esta ley seca le trajo a Al Capone algo con lo que todo criminal sueña, que era un producto ilegal, que todo el mundo quería consumir. Y ojo, porque el alcohol no va a ser la única fuente de ingresos, ¿no? A partir del alcohol va a empezar el control de la vida nocturna, los negocios se van a empezar a ampliar, va a aparecer el juego, va a aparecer la prostitución. No digo que va a aparecer por primera vez, sino que el control de todos los derivados del alcohol empiezan a ser parte del negocio, ¿no? La extorsión. Si querías operar, trabajar de noche, tenías que pagar. Si no pagabas, aprendías a pagar por las buenas o por las malas. O sea, el crimen organizado empezaba a ordenar la vida nocturna. Era el crimen organizado el que empieza a poner reglas, ponía precios, ponía castigos. Era una especie de estado paralelo, ¿sí? Con menos discurso, pero con más pragmática. O sea, con más violencia. La violencia en ese contexto se va a convertir en un mecanismo de mercado, ¿sí? Hay que controlar, hay que... los famosos tribunales para resolver disputas. No vamos a ir a golpear la puerta de un abogado. Che, mirá, vos sabés que el alcohol clandestino que yo tengo me lo robaron, no me lo dieron, me lo secuestraron. No. Esto se resuelve cara a cara. Estamos hablando de una ilegalidad. No podemos ir a golpear las puertas de la justicia para denunciar que estoy traficando con una ilegalidad. Entonces aparecen las balas, los secuestros, las bombas, los incendios.
¿sí? Chicago en los años 20 se convierte en ese espectáculo sombrío, ¿no? Tiroteos en plena calle, funerales digo todos los días, repetidos, los autos perforados con unos huecos así de balas, ¿no? Y el punto máximo de esa violencia, el símbolo perfecto de lo que la ley seca desató, va a llegar el 14 de febrero de 1929, que fue con la masacre del día de San Valentín. Ahí 7 hombres vinculados a la banda de George Bucks Moran, ¿sí? Un rival de Al Capone, este muchacho que vemos ahí, son alineados contra una pared y son ejecutados a quemarropa, ¿sí? Los atacantes en este hecho, en esta masacre del día de San Valentín, insisto, 14 de febrero de 1929, tienen ahí una puesta en escena que parece propia del cine, ¿no? Usan uniformes policiales, simulan un procedimiento, toda una confusión que es parte operativa del plan, ¿sí? Eliminan a sus rivales, dejan esta placa de decir, che, nosotros mandamos acá, ¿sí? Chicago va a quedar marcada después de esto y Estados Unidos también, porque de golpe el país mira y entiende que el experimento moral de la prohibición está pariendo algo monstruoso. Ahora, lo más irónico de todo esto es que Al Capone, ese líder de la clandestinidad del alcohol, no va a caer por el alcohol. Este tipo merece un episodio completo, no voy a analizar toda su vida ahora, ¿sí? Simplemente va a ser una figura de gran importancia en el marco de la ley seca, pero digo, va a ser un tipo... es el padrino, digamos, ¿no? Este tipo es el líder de la mafia de Chicago en este marco de prohibición del alcohol, que va a terminar cayendo en la justicia, pero no cae por el alcohol. Con tanto asesinato, con tanta evidencia informal, con tanta fama, uno puede llegar a pensar, bueno, che, lo agarraron por homicidio, por contrabando, por violencia, por lo que fuera. No. Capone cae por algo mucho más prosaico, mucho más moderno, que fueron los impuestos. ¿Por qué? Porque para condenarte por asesinatos ilegales, ¿sí? Asesinatos ilegales, dije una barbaridad, sépanme entender, por asesinatos, ¿sí? Por asesinatos, necesitas testigos. Y en el mundo del crimen organizado, los testigos desaparecen, no están, se compran, se aterrorizan, se eliminan. O sea, para condenarte por el alcohol necesitas pruebas, que en un sistema tremendamente corrompido, esas pruebas se pierden. Pero los impuestos, ¿sí? Los impuestos tienen otra lógica y sobre todo tienen otra trama, que es la contabilidad. El Estado, incapaz de controlar el alcohol, encuentra una rendija que fue perseguir el dinero. Si podés demostrar que un tipo vive como un rey, con mansiones, con autos, con trajes, con joyas, con mujeres, con lo que sea, pero ese mismo tipo no puede explicar legalmente de dónde sale esa riqueza, entonces, ¿sí? Lo podés incriminar por evasión fiscal. O sea, si fuese argentino podría ser dirigente de la AFA tranquilamente este muchacho, ¿no? Pero bueno, es tema aparte para el público argentino. La cuestión es que esto se va a volver una jugada quirúrgica, estratégica. No atacar al monstruo por su fuerza, sino atacarlo por su vulnerabilidad administrativa. En 1931, Al Capone es condenado por evasión de impuestos y va a ser sentenciado a prisión. Es un final casi anticlímax, digamos, ¿no? Pero justamente por eso es potente a nivel narrativo, ¿no? El gran símbolo de la prohibición cae por un detalle técnico minúsculo que el crimen organizado, que él mismo creó, terminó subestimando, ¿no? Vamos a estar subiendo un video de la condena de Al Capone a nuestro Instagram. Recuerden seguirnos también ahí, así siguen aprendiendo. Entiéndanlo a nuestro Instagram como una extensión del podcast. ¿Sí? Así que los espero ahí para que se enteren absolutamente de todo y seguir profundizando estas historias que venimos viendo acá en el podcast. Cuestión entonces, la ley seca, lejos de eliminar el alcohol, lo que va a hacer fue profesionalizar el delito. Esta frase me corresponde, es mía. Si la van a usar, por favor, algunos ladronzuelos de historias que están dando vueltas por ahí, ¿sí? Citen, sean honestos y citen. La ley seca, lejos de eliminar el alcohol, lo que hizo fue profesionalizar el delito. Lo hizo más grande, lo hizo más rico, lo hizo más violento. Y cuando el Estado quiso recuperar el control, no lo va a recuperar a fuerza de moral, sino que lo va a recuperar a fuerza de burocracia. Y con esto queda servida la mesa para el siguiente tramo
¿sí?, de lo que queda del episodio, pues si la ley seca genera monstruos, ¿por qué el país tardó tanto en admitir que se había equivocado? ¿Qué tuvo que pasar en los Estados Unidos para que finalmente el país dijera, basta, nos equivocamos, afuera la enmienda 18ª? Vamos a verlo. Bien, acá lo que va a ser decisivo fue el contexto, ¿no? El contexto fue decisivo para marcar el fin de la denominada ley seca, ¿no? Estamos ya en el año 1929, año que marca el derrumbe de Wall Street, la crisis de la bolsa, el inicio de la Gran Depresión, millones de personas van a perder el laburo, los bancos quiebran, la producción se desploma, el Estado entra en una crisis fiscal profunda, y ahí aparece una verdad incómoda que la moral, que hasta el momento tuvo su gran importancia, ya no puede tapar. No tenemos un país que está en bancarrota, que no puede darse el lujo de renunciar a una de sus principales fuentes históricas de impuestos, ¿sí? Pensemos en esto, antes de la ley seca el alcohol había sido una fuente clave de recaudación impositiva federal, ¿no? Y durante 13 años ese dinero no solamente no entró, sino que terminó financiando indirectamente, o no tan indirectamente, al crimen organizado, ¿sí? Entonces, para entonces, además, la ley ya no tenía legitimidad social, no era una norma respetada, discutida, era una norma burlada a diario. Millones de ciudadanos comunes habían aprendido a violar la ley seca sin culpa. Beber ya no se sentía un delito, era un gesto cotidiano contra una imposición que era tremendamente absurda. Cuando una ley se convierte, ¿sí?, en esto, ¿sí?, en esto de terminar resultando una criminalización mayoritaria de la población, o sea, la mayoría de la población estadounidense termina siendo infractora, el problema deja de ser la ciudadanía, el problema es la ley. Hay un cambio político clave también en el año 1932 que llega al poder Franklin Roosevelt, ¿no? Roosevelt tiene un diagnóstico tremendamente claro, tremendamente duro. Estados Unidos necesita reconstruir su economía, necesita recuperar empleos, necesita reactivar el consumo, necesita restaurar la confianza en el Estado, y para eso la prohibición es un problema, es un obstáculo. No solamente porque impide recaudar, lo cual también es cierto, sino porque está simbolizando un Estado desconectado de la realidad social. Entonces Roosevelt presenta la derogación de la enmienda 18ª no como una celebración del alcohol, sino como una decisión pragmática. Hay que regular, hay que controlar, hay que cobrar impuestos, hay que quitarle el negocio a las mafias, hay que devolverle al Estado el monopolio de la ley. Tenemos acá un giro político distinto al giro moral que había propiciado la enmienda y la ley, ¿no? Hay un cambio discursivo, ya no se trata de salvar almas, hay que salvar la República. En 1933 se va a aprobar la enmienda 11ª, la enmienda 21, que deroga oficialmente a la enmienda 18 o 18ª, ¿no? Es un hecho histórico sin precedentes porque por primera y única vez en la historia de los Estados Unidos una enmienda constitucional anula otra enmienda constitucional. O sea, dimensionemos esto, ¿eh? No se está corrigiendo una ley común, se está reconociendo un error constitucional. Y esto dice mucho del tamaño del fracaso. El alcohol vuelve a ser legal, reabren los bares, el Estado recupera ingresos, el crimen organizado pierde su negocio estrella. No va a desaparecer todavía, pero pierde el negocio. El país aprende a un costo altísimo una lección que resuena hasta el día de hoy, que prohibir no es lo mismo que gobernar. La ley seca termina así, termina sin épica, sin brindis oficial de gobierno, ¿no? Sin celebraciones grandilocuentes. Termina como terminan muchas grandes políticas fallidas, en silencio, por agotamiento, ¿sí? Porque sostener esa ficción era mucho más peligroso que aceptar una realidad, ¿no? Y ahí, después de 13 años, Estados Unidos admite lo que nunca quiso decir en voz alta, que intentar legislar la moral privada había sido uno de los mayores errores de su historia. Y aguanten un ratito más, porque ya para terminar, vienen dos datos súper interesantes vinculados, ¿sí?, obviamente, a la ley seca, porque venimos diciendo que es una ley que fracasó en todo, fracasó en términos legales, fracasó en términos económicos, fracasó sobre todo culturalmente, y en ese fracaso ocurrió algo que nadie había previsto. En lugar de disciplinar a la sociedad, va a acelerar la transformación social, o sea, todo lo contrario. La prohibición del alcohol terminó funcionando como un catalizador de cambio, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, ¿no? Las mujeres
Y los jóvenes van a ser quienes encontraron en ese contexto un espacio inesperado de rebeldía. Hasta ese momento, beber en público, y más aún en los bares, era un territorio mayoritariamente masculino. Pero los speakeasies, esos bares clandestinos que proliferaron durante la ley seca, rompieron todas esas reglas viejas. Al ser, como ya dijimos, espacios cerrados, ilegales, protegidos por el secreto y por eso mismo menos vigilados por la moral tradicional, van a ser los lugares donde empiezan a aparecer mujeres jóvenes bebiendo, fumando, bailando, riendo, divirtiéndose, ocupando un espacio que antes les estaba vedado, no como acompañantes de los hombres, sino como protagonistas. Nace una figura icónica de los años 20 que fueron las flappers. Pelito corto, los vestidos sueltos, el jazz de fondo, el cigarrillo en la mano, la copa servida sin pedir permiso, ¿sí? No era solamente una moda, era una declaración. El cuerpo femenino dejaba de ser objeto de control moral y empezaba a ser un territorio de decisión propia, de decisión personal. Al mismo tiempo, los jóvenes van a encontrar en la ilegalidad cotidiana una forma de identidad generacional. Desobedecer la ley seca no se vivía como un acto criminal, sino como un gesto del iniciático, ¿no? Casi iniciático. Ir a un bar clandestino, aprender la contraseña, burlar a la policía, escuchar jazz toda la noche, incluso hasta el amanecer. Todo eso construía una cultura juvenil que ya no miraba a los adultos como modelos, sino como guardianes de una moral arcaica, caduca. La ley que pretendía ordenar terminó separando generaciones. También entendamos que eran los dorados años 20, ¿no? Los locos años 20 en Estados Unidos, despilfarre, liberación en todos los aspectos culturales, ¿no? Y en el centro de todo eso estaba la música, estaba el jazz, nacido en comunidades afroamericanas. Merece un capítulo aparte el jazz, ¿no? La historia del jazz es tremendamente rica. El jazz y la ley seca van a crecer juntos, se van a alimentar mutuamente, ¿no? Donde había un bar clandestino, había música. Donde había música, había una nueva forma de vivir la noche. Había jazz, había placer, había tiempo libre. Lo paradójico es que muchas de las mujeres que ahora empezaron a beber en público eran hijas o incluso nietas de aquellas que habían militado en el movimiento de la templanza, ¿no? La generación que había pedido la prohibición del alcohol veía cómo la siguiente generación desobedecía esa propia ley con un entusiasmo sin comparación, ¿no? ¿Sí? Esa moral impuesta había producido el efecto inverso. Por eso, cuando se mira a la ley seca solamente como un experimento fallido de la política pública, se pierde una parte central de esta historia, ¿no? La prohibición va a ser también un laboratorio cultural. Cambiaron las relaciones entre hombres, entre mujeres, se redefine la juventud como actor social autónomo, se acelera la caída de las viejas normas victorianas, ¿no? Descendientes de la época victoriana, y aparece ahí una ironía final profundamente histórica, en donde la ley que buscaba moralizar termina liberando conducta. Yo creo que el conflicto de fondo fue ese, ¿no? La moral contra la realidad. Un Estado convencido de que podía moldear la conducta privada desde arriba frente a una sociedad que siguió viviendo, que siguió celebrando, que siguió transgrediendo desde abajo. ¿Sí? El resultado obviamente no va a ser el esperado. El resultado no fue esa nación más virtuosa que se esperaba. Fue una nación más hipócrita, más violenta con todo lo que significó el crimen organizado, más cínica. La ley pensada para educar no solamente no educó, sino que encima terminó empujando a millones de personas a la ilegalidad cotidiana y, para colmo de males, dejó el control en manos de quienes mejor supieron aprovechar ese vacío. Yo creo que en definitiva Estados Unidos aprendió la lección a la fuerza. Entendió que gobernar no solamente es legislar, ¿sí? Es comprender los límites que el poder diario tiene, que la autoridad sin consenso, sin legitimidad, es algo tremendamente vano, algo tremendamente frágil. Y cuando el Estado intenta regular el deseo, ¿sí? El deseo del consumo de alcohol, por ejemplo, en este caso, sin entender ese deseo, suele terminar fortaleciendo ese deseo que quiere llegar a combatir. Por eso, a mi criterio al menos, la ley seca no va a fracasar porque la gente fuera mala. Fracasó porque olvidó algo básico, que las leyes pueden ordenar la conducta humana, pero no pueden
apagar los deseos. Hasta aquí, queridos amigos, oyentes y seguidores, el episodio del día de hoy. He sido tremendamente feliz. No sé si se habrá notado la pasión porque es un tema que me encanta, que ustedes vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Espero, como siempre digo, haber estado a la altura y los espero porque en este año iniciamos, primer episodio de hecho, iniciamos un año que va a estar tremendamente cargado de buenas noticias. Empezamos ahora en enero 2026, un curso de Revolución Rusa tremendo. Se pueden anotar a través de nuestra web, historiaenpodcast.com.ar. Síganos en nuestro Instagram. Síganos aquí también en la plataforma que sea que nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast, YouTube, donde sea. Suscríbanse, sigan. Así están al tanto de todo lo que vamos largando. Y si no, será, como siempre digo, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a reunir. Chau, muchas gracias.